Antes de darle la palabra a Iván y Milena, habría que preguntarse, y bueno, la gente que provenimos de la izquierda no hemos hecho lo mismo durante mucho tiempo, y en ese tiempo la sociedad también ha cambiado, tiene otras dinámicas, y son estos nuevos fenómenos de las movilizaciones juveniles, urbanas, y que no logramos entenderlas y las queremos ver desde el prisma de nuestra experiencia ya como viejos militantes de la izquierda. Adelante, Iván o Milena, quien guste. Milena, ¿quiere empezar usted? No, vaya usted. Gracias. Eh, bueno, yo respondo, o más bien complemento lo que dice Gerardo. En realidad, aquí lo que ha ocurrido es un trastocamiento de la lógica tradicional de entender a los movimientos sociales desde los partidos políticos. Una de las cosas, y ya para responderle al camarada Benito, también asociándolo con lo mismo, ¿por qué no por qué no se vio, que también lo pregunta el compañero Salvador, eh, cuando aparece el estallido social de octubre del 2018, en realidad, 2019, pero el estallido social, de la revuelta popular, lo que ocurre es que formalmente los jóvenes logran tomar la iniciativa, y los secundarios, los preparatorianos logran tomar la iniciativa, y al tomar la iniciativa, lo que hacen es romper el equilibrio de poder. ¿Por qué no se ve este proceso? Porque técnicamente lo que ocurre es que no había necesidad de mirarlos, no había, desde el bloque de poder de la dominación, no había una necesidad de mirar lo que estaba ocurriendo a ras de piso, porque ellos tenían asegurado, con la participación de los comunistas dentro del Congreso, con la emergencia del Frente Amplio, que son los primeros que corren a salvaguardar el orden institucional, al firmar el acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre de ese año, del año 2019, lo que ocurre es que ellos formalmente establecen esa posibilidad de eh, tener asegurado el régimen político, y por lo tanto no veían ninguna otra contrapartida, o no veían ningún otro actor social que les permitiese seguir sosteniéndose en el poder. De hecho, unos días antes del estallido social, Piñera decía, a partir de las movilizaciones de Ecuador, de Colombia y sobre todo la ecuatoriana, Piñera decía que éramos el oasis del Edén, o sea, que técnicamente éramos el único país estable en la región, y que qué bueno que éramos así, porque eso generaba mayor beneficio económico. Por lo tanto, lo que ocurrió en términos generales es que, ¿cómo surgen estos grupos? Primero, surgen desde el descontento de la forma tradicional de entender la política y de entender la labor de los partidos políticos, que en el caso del Partido Comunista y del Frente Amplio, rápidamente ingresan a la lógica electoral, o el Partido Comunista se instaura en la lógica electoral pensando en el senador más, en el diputado, en un diputado más, en un senador más, en un alcalde más, etc. Por lo tanto, eso hace que desatiendan la vinculación con el territorio, desatiendan la emergencia de nuevos actores sociales, nuevos actores políticos, y obviamente no reconozcan en los jóvenes como un actor social. De hecho, el Partido Comunista acá en Chile se declaró en el último congreso marxista, leninista, feminista. Vale decir que ya está en la nuevo estatuto del Partido Comunista. O sea, ellos se asume desde el partido solo una figura política a partir de y que desconocen los pueblos originarios, los movimientos ecológicos, los movimientos populares, porque ven en la figura del género, a partir de lo que dice Gerardo, de las movilizaciones de las mujeres el 8 de marzo, cómo es que este partido se declara feminista bajo una lógica bastante, bastante concreta. Y estos grupos, la lista del pueblo, surge precisamente de los grupos colectivos que estaban en la Plaza de la Dignidad. Se aglutina un diseñador gráfico, se conoce un diseñador gráfico con un cineasta, con un abogado, con una persona que es enfermera. Ellos deciden tratar de articular el movimiento de la gente que íbamos a la Plaza de la Dignidad, arman una estructura, esa estructura se ve desde las redes sociales, se plantea en las redes sociales, logra organizarse desde esa virtualidad, y
constituyen una lista del pueblo que obviamente aparece de forma subterránea debajo de todo el entramado político tradicional. ¿Qué quieren estos muchachos? ¿Qué quiere la lista del pueblo? Donde está, ojo, el ama de casas, la dueña de casas, están todos estos, el abogado, está el publicista, está el diseñador gráfico, hay una señora que es dueña o ama de casa, y ellos quieren lo que todos queremos, o sea, que se acabe la salud privada, que se acaben las afores, que se acabe el tema de la privatización del agua, que existan nuevas formas de un estado de benefactor, y en esas condiciones son más bien son necesidades desde la voluntad o desde la epidermis. Ellos no están planteando todavía la transformación, no están planteando la transformación del modelo de acumulación del capital. Ellos no se están preguntando cómo traspasar el neoliberalismo. Lo que ellos, a lo que más está aspirando es a la vuelta de un Estado benefactor. Vale decir que las afores, insisto, que se desaparezca todo lo privado que hay en este país, pero todavía no están planteando necesariamente una transformación mayor. Y en ese sentido, como respondiéndole directamente a Salvador, el por qué no se detecta es esencialmente, como ya lo dije, porque en este grupo está jugando a contrapelo, que esa sola necesidad, que solo esa idea que está jugando a contrapelo o a contracorriente de los partidos políticos tradicionales, es que ellos ya tienen un objetivo, o sea, ellos se plantean un objetivo, que a lo mejor no es el objetivo que yo tenga, que no es el objetivo que a mí me parezca correcto, pero que ellos tienen un objetivo que va hacia lo más sensible de la voluntad del ser humano, la dignidad, la perpetuación, la posibilidad de tener una buena vejez, la posibilidad de acudir a un sistema médico decente, etcétera, etcétera. Y eso es una encrucijada que los partidos políticos no siempre, y sobre todo los partidos políticos de izquierda, no siempre saben leer, y que hay que saber no solo leer, sino que participar en ellos. Una de las cosas que aparecen con las ollas comunes es que cuando nos volcamos al territorio, el pueblo, solo el pueblo ayuda al pueblo, y es ahí donde aparece la dinámica de la formación, la educación, la organización, la lucha colectiva. Son estas experiencias que, como decía Milena, vienen del pasado, vienen desde las ollas comunes o de las ollas populares de los 80 contra la dictadura cívico-militar, pero que hoy en el siglo XXI se cae la idea de una sociedad chilena de clase media, se cae la idea de un país de primer mundo, se cae la idea de un régimen político, que acá la figura que se utiliza en Chile es la de la cocina. Cocinas algo y después lo llevas al Parlamento, lo llevas a la sociedad y que ya está previamente negociado. Esa cocina es lo que aparecía en el Palacio de Gobierno o aparecía con los lobistas en el Congreso, en donde se sentaban 4 tipos a negociar lo que iban luego a proponer al resto del Congreso o al resto del gobierno, pero que ya venía todo muy arreglado. Y en definitiva, un poco respondiéndole a Jodman, claro, o sea, definitivamente la posibilidad de pensar la dinámica nacional, insisto, es participando en esa dinámica y no perder la vinculación con los territorios y con las organizaciones sociales, que en el caso chileno no nos matan, como en el caso colombiano, pero que sí, más bien lo que aparece, y que también dice Jodman, aquí en algún momento nadie está discutiendo, hasta hace una semana atrás no se discutía la salud pública, no se discutía la inauguración del nuevo hospital, no se discutía el tema de la AFP o los afores. Gracias con esta lista del pueblo que ha emergido desde los sectores periféricos, es que ahora sí por primera vez se está pensando no en el acomodo del modelo neoliberal, sino que se está pensando en algunas condiciones que ya tienen que ver con la salud, con la vejez, tiene que ver con la educación, y eso es una dirección, ahí tiene una dirección y ahí tiene un contenido, que no es el que nosotros de repente pensamos, pero que por primera vez, insisto, en este país, se va a constituir una asamblea constituyente con paridad de género, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, hay 17 cupos específicos para los pueblos originarios, de norte a sur. Por primera vez una constitución va a reconocer a los pueblos originarios como delegados a la constitución, y eso también significa un enorme reconocimiento a las luchas que están pasando en el Gualmapu, donde ahí sí hay un territorio
De hecho, perdón que haga este paréntesis, pero el Comando Cobra que fue a matar a Matías Catrileo, que fue una de las revueltas que se hizo en el 2017, por la matanza de Matías Catrileo, se formó en Cuba, ¿no? Fue un comando de militares que se fue a formar a Cuba, llegó a Chile, lo primero que hizo fue matar a un compañero mapuche desde la espalda. Eso generó la primera movilización en el 2017, y que en el Gualmapu sí es la zona más colombianizada que tenemos acá en Chile, ¿no? Y eso es un desafío para nuestros pueblos originarios, ¿no? Eso, compañeros, ojalá haya podido responder un poco las inquietudes. Gracias, Milena. Adelante, Milena. Bueno, yo creo que Iván ha tocado ya varios de los puntos de las preguntas. Frente a lo que preguntaba Salvador de que Duque llama a un diálogo, lo primero que quiero decir es que es una farsa el llamado al diálogo que ha hecho el gobierno nacional desde que se inició el paro, y podría decir que este es un gobierno sordo desde el mismo día en que se eligió. Entonces, al gobierno, la minga indígena del Cauca le estuvo pidiendo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca que asistiera a Popayán y que acordara antes de que la minga se desplazara a otras zonas del país, como Cali, donde fue recibida por paramilitares, o hoy que está llegando a Bogotá, hace una semana estuvo en Medellín, y el gobierno nunca llegó. Cuando las manifestaciones y las protestas subieron a un grado de guerra civil, casi que militar contra civiles en la ciudad de Cali, también se exigió la presencia del gobierno y el gobierno tampoco llegó. Entonces, ha habido intenciones de diálogo que permitan hacer unos preacuerdos para que, porque seamos sinceros, un paro emotivamente es maravilloso, pero es absolutamente desgastante para los cuerpos que en este momento están en la calle. Y claro, que nadie quiere estar en la calle aguantando frío en las carreteras de Colombia o tomándose un café con gas todos los días, pero no ha habido una voluntad sincera del gobierno de diálogo. Además, hace 2 días se ordenó desbloquear militarmente todo el país. Entonces, creo que en este momento, sumado a lo que ya les decía, una desconfianza histórica en las mesas de diálogo que existen, que han existido en Colombia, es es muy poco probable que suceda un diálogo. Y si sucede, va a ser lo que ya hemos visto históricamente que ha pasado. Van a romper el movimiento, van a cooptar, van a incorporar líderes y van a terminar haciendo una mesa aparente de negociación. No es que pierda la expectativa de que esto termine en otra cosa, pero siento que esa ha sido la estrategia, ¿no? Y es la estrategia que, por ejemplo, las mingas indígenas han reconocido. El primer desgaste es militar, el segundo es la incorporación de nuestros dirigentes y de nuestras luchas a través de la incorporación a demandas legales. Entonces, es un momento de mucha tensión, de muchísima expectativa, como decía Josman, y yo creo que el papel, por ejemplo, ahorita de la Colombia Humana, que es el partido que podría llamarse de izquierda, es fundamental, que es el que está en el Congreso de alguna manera haciendo oposición, que es el partido de Gustavo Petro. Sin embargo, la Colombia Humana se ha pronunciado, el mismo Gustavo Petro ha dicho que él no puede declararse vocero de este paro porque este paro es de los jóvenes, es de las mujeres, es de las madres de Soacha, es de la minga indígena y nadie puede tomar la voz por ellos. Esa, por ejemplo, es la posición de la Colombia Humana. Ahora, se ha estado pidiendo desde las organizaciones sociales y civiles la intervención de organismos internacionales. Tampoco hemos tenido un apoyo real, ¿no? O sea, han habido muchos pronunciamientos de organizaciones internacionales, pero pareciera que en este conflicto no hay nadie que pueda mediar, porque este no es un conflicto electoral, y es lo que decía precisamente Iván. Las formas de lucha antisistémicas que se están dando nos están reformulando desde donde estamos planteándonos la lucha, y yo no pienso que se deba abandonar lo electoral, pero sí creo que es necesario también pensarlo desde otros lugares. Así como muy ampliamente. Ahora, también hay que señalar la gran desconfianza que existe tanto en los partidos de izquierda como en los partidos de derecha y también en las organizaciones sindicales en Colombia. Normalmente lo que ha pasado es que al final el paro se vende. Eso pasa con el magisterio de docentes, eso pasa con el ACUD, y va pasando, y va pasando, y va pasando. Entonces, esta desconfianza también hace que los pliegos o las directrices que tenía el PC, FECODE, la CUT, no
estén al tanto de la realidad de las peticiones que se están hablando desde la periferia, porque lastimosamente también la dirigencia sindical, lo que decía Iván, ha dejado de tener relación con el territorio para centrarse de una manera burocrática en las formas preestablecidas para los estados. Y eso es algo que debería timbrarnos a todos un poco. En este orden de ideas, y llegando un poco a la pregunta de Benito, la gran tradición de lucha de las FARC es una lucha que todavía debe hacerse y recuperarse como memoria histórica para Colombia, porque ha quedado mancillada por la lectura tradicional del Estado como una guerrilla narcotraficante, unos grupos armados rebeldes que no tenían un sentido político. Y creo que parte de lo que se está haciendo en este momento, y es tarea de muchos de los intelectuales, es reconstruir la verdad del conflicto armado, y en esa verdad se está disputando el sentido histórico de la guerrilla. Y gran parte de lo que en este momento vemos como el Partido de los Comunes o el Partido de las FARC está sufriendo en su interior contradicciones y tensiones muy fuertes por posicionarse políticamente. Así como se ha roto, ya lo sabrán, se rompió Iván Márquez con Santrich, volvieron a la segunda Marquetalia, pero no sabemos qué ha pasado con la segunda Marquetalia. Pero tampoco sabemos qué es lo que está pensando Timochenko políticamente. Entonces, hay esfuerzos como los de la Sandino, que están apalancando y apoyando en las calles y fortaleciendo, haciendo formación política con las mujeres, intentando que se cumplan los acuerdos para las personas que están en los ETCR en este momento, que están viviendo en hacinamiento, porque en hacinamiento estaban viviendo todos los exguerrilleros, sin trabajo, sin salud, sin condiciones dignas de vivienda, sin proceso de reincorporación. Entonces, creo que en este momento el partido de las FARC está apoyando popularmente en las calles, pero el partido de las FARC también está intentando hacerse políticamente un lugar después de la ruptura que tuvieron. Y habría que preguntarle a ellos cómo se leen en este panorama. Entonces, creo que sí hay bastante. Ahora, hay un punto que es importante señalar. ¿Por qué si los ataques son paramilitares no nos armamos con la gente que podría estar de manera beligerante en estos momentos? Por dos razones. Primero, porque Colombia ya la subjetividad de las personas que están hoy en las calles es una subjetividad que se ha construido de la protesta social que se ha hecho en la calle, no en el campo. Y esta subjetividad social hace que no se sientan identificados con las guerrillas, sino que busquen otra forma. Esta generación que vemos se identifica con la minga, se identifica con los estudiantes, se identifica con los trabajadores, pero no se identifica con la guerrilla. Y es porque está relacionada con esta ausencia de construcción del sentido histórico de por qué hubo una guerrilla en Colombia. Yo siento que no es que no tengamos una dirección política, porque sería asumir la derrota en este preciso momento. Siento, y estoy de acuerdo con Iván en cuando dice que la dirección política no es plenamente electoral. Eso no quiere decir que no debamos asumir una disputa electoral. Eso quiere decir que en este momento se está haciendo un viraje de la dirección política que están tomando las protestas sociales y que es un momento de expectativa hacia dónde pueden rebotar, hacia dónde va a pasar y qué va a pasar. En Colombia nos han estado matando por más de 60 años y nos están matando ahora en las calles. Y se puede venir un estado de conmoción y nos van a matar y nos van a perseguir. Y no es que esté conforme con esta situación, pero es una situación, una condición histórica que Colombia debe subvertir y que solo Colombia la va a poder subvertir a partir de las calles y de lo que está haciendo en este momento. Cuando Josman dice que no seamos triunfalistas, yo creo que hay un momento que quiero resaltar y es la alegría que hay en las calles, ¿no? La danza subversiva que hay en este momento en las calles es la alegría de saberse compañeros. Y eso para mí es un triunfo en un país arribista, en un país que se cree blanco, en un país que es racista, en un país que es machista. Saberse compañeros, compañeras, compañeros, como se quieran llamar en las calles, es una danza y una alegría subversiva y eso ya es un triunfo. ¿Hacia dónde nos va a llevar este triunfo? Dialécticamente no habrá una síntesis. Finalmente quisiera decir que
creo que hay dos cosas. Una, que la desconfianza en los diálogos y las desconfianzas en las estructuras tradicionales de lucha que habíamos tenido hasta los años 90, como los partidos, no es el escenario al que estamos acudiendo. En este momento se están apalancando otras propuestas políticas y eso hace que nosotros tengamos que estar atentos, expectantes, y segundo, que tengamos que estar vigilantes a que no terminemos haciendo súplica de un Estado benefactor, que era lo que mencionaba Iván, y mantenernos anticapitalistas, contracolonialistas, para que la lucha se pueda sostener y no terminemos haciendo simplemente una petición de incorporación a los sistemas dados del Estado capitalista de burgués. Gracias. Y bueno, va en esta lógica el compañero Jesús. Adelante, Jesús. Hola, muy buenas tardes, noches. Antes que nada les agradezco enormemente pues sus así que exposiciones y compartir pues, sus experiencias. A mí me gustaría centrarme en dos cosas. Primero, ¿cuál ustedes piensan que es la percepción o cómo ustedes perciben que es a su vez la percepción del extranjero? Una, por un lado, los estados nacionales, los gobiernos, es decir, Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Y cómo lo perciben? Yo siento que al principio era como que siguiendo las notas de prensa, era como, bueno, hay protestas en Colombia, hay protestas en Chile, y de repente fue como que, bueno, apareció Palestina, y de repente, bueno, se pasa la hoja, y ahora es otra cosa. Pero, bueno, son la prensa, pero digamos que los gobiernos, ustedes, ¿cómo los perciben? Y la otra, también, ¿cómo ustedes perciben los lazos de coordinación o solidaridad entre estos movimientos de protesta y los movimientos del resto de América Latina? Me parece que una de las deficiencias grandes que ha tenido la lucha de los movimientos sociales ha sido que siempre hay una razón por la que solamente se apoya de alguna manera, digamos, retórica, pero no de facto. Algunos se olvidan después de un tiempo. Entonces, en resumen, ¿cómo sienten ustedes, cómo perciben la percepción internacional hacia Chile, hacia Colombia, por parte de gobiernos extranjeros y también por parte de otros movimientos? Yo siento que sí hay solidaridad, etcétera, pero a veces es como lo digo, o sea, es un poco como mediático, ¿no? Aparece Chile, aparece Colombia, de repente aparece Palestina y nos solidarizamos y difundimos noticias, pero de repente aparece otro evento y parece que vamos al ritmo de los medios de comunicación y no tanto de la realidad que sucede en América Latina. Y bueno, yo creo que me quedo con eso porque Milena me parece que ya tocó algunos temas importantes sobre cómo ella percibe que podría, que podría pasar en lo inmediato, quizá el sacrificio de Duque, etcétera. En Chile, bueno, este proceso legislativo de crear una nueva constitución, etcétera, y cómo se posicionaría esto a partir de lo que legalmente se permite, etcétera. Pero bueno, solamente eso. Les agradezco muchísimo y muchas gracias por la invitación. Pues no sé si Iván o... Perdón, Gerardo, Oma tiene levantada su mano desde hace rato. A ver, adelante, Omar. Yo sé que no te caigo, Gerardo, pero bueno, ni modo. Primero que nada, muchísimas gracias. Yo creo que Milena, Iván, nos han dado una perspectiva más coloquial y palpable de lo que está sucediendo en sus geografías. Y eso es muy importante para nosotros los de abajo, entender, palpar, ver qué es lo que está sucediendo de una forma entendible. Los medios, como decían los otros compas, sí nos dan información, pero hay que estar hurgando, ver dónde podemos encontrar esa información. Y yo creo que hoy hemos visto algo muy entendible. Lo que sí me preocupa que nosotros como nacionales no hemos entendido qué podemos aprender, porque creo que nos falta mucho por aprender sobre sus movimientos, sobre sus situaciones, sobre cómo están respondiendo ustedes a algo que nosotros, pues por decirlo de alguna forma y con todo respeto, optamos por lo electoral, por un cambio, por una persona que nos dirija.
y eso nos está trayendo ciertas contradicciones, ¿no? Ideológicas, partidarias, políticas, etcétera. Entonces yo creo que lo que nos está pasando es que no estamos acostumbrados a comprender y entender qué es lo que está pasando y cómo podemos interpretarlo a nuestra geografía, a nuestra sociedad. Y es algo que ustedes han hecho ahorita, lo que es en lo particular, y sería bueno poderlo replicar en otro momento, Gerardo, poder pasar la información que nos han dado estos dos compas muy valiosísimas, porque eso nos ayuda a poder reaccionar a nosotros de alguna forma. Y lo vemos ahorita aquí en la presentación, con todo su respeto, ¿no? Somos pocas las generaciones un poquito jóvenes. La mayoría son gente ya con experiencia y todo, pero no vemos a los que nos están afectando ahorita en todas las situaciones, como vemos que están respondiendo en Chile en su momento, los jóvenes de secundaria. Yo pregunto, aquí en un joven de secundaria, ¿qué conciencia crítica, qué conciencia política tiene? Ahorita los jóvenes allá en Colombia que están respondiendo porque no tienen. Aquí, ¿qué sucede? Somos buenos para quejarnos, pero malos para reaccionar. En fin, no es una pregunta, solamente es una felicitación. Agradezco su información y eso es algo muy valioso. Buenas noches y gracias, Gerardo, por hacerme caso. Órale, mi Omar. Sale, pues, ¿quién quiere tomar la palabra? Omar, Milena, digo, Iván. Milena, ¿quiere empezar usted ahora? Bueno, yo creo que el punto de los medios de comunicación es muy importante porque hemos en Colombia durante estos últimos 20 días de paro experimentado la censura y los cortes desde el gobierno de las redes eléctricas y las redes de internet, ¿no? Entonces, cuando las cosas en las noches, por lo general, empiezan a ponerse un poco más agresivas, un poco más confrontativas, en realidad cuando hay arremetidas del ejército contra la gente protestando, se va la luz y se cae el internet. Y empiezan a aparecer este tipo de policías con 2 antenas que cortan las conexiones a internet en un radio de acción de no sé cuánto. Eso primero quisiera señalarlo. Segundo, quiero decir que hubo un momento de mucha solidaridad hace alrededor de 1 semana y media, más o menos, unos 12, 15 días, de mucha solidaridad internacional que se alcanzó a percibir en Colombia. Incluso llegó a haber manifestaciones en los consulados de Colombia en muchos lugares del mundo. Sin embargo, la única forma que hemos tenido periodísticamente por fuera ha sido de medios extrañamente los más lejanos de Colombia. Medios de Grecia, medios de Palestina, medios de Francia, algunos de España. En América Latina prácticamente solo percibimos rastreo periodístico en Argentina, algo se leyó en el sur de Brasil y se produjo algo en Bolivia, por lo que se pueda decir que están diciendo qué es lo que está pasando. México, por ejemplo, ha mantenido un discurso muy neutral en seguimiento periodístico, es lo que yo percibo en relación a Colombia. Ahora, la posición de los gobiernos ha sido de silencio. No ha habido pronunciamientos del gobierno mexicano, por ejemplo, yo estoy en México hace 3 años, no ha habido un pronunciamiento gubernamental que señale la desproporcionalidad, al menos de la violencia o de las agresiones policivas en Colombia. No ha habido gobiernos que se solidaricen, ni siquiera Maduro, ni siquiera Venezuela ha hecho un llamado internacional como gobierno. Entonces, más bien lo que ha habido son agencias internacionales como Naciones Unidas, derechos humanos, pero no ha habido pronunciamientos fuertes. O sea, hay una gran neutralidad que es completamente cómplice de lo que está pasando en Colombia por parte de la comunidad institucional internacional. Sin embargo, lo que ha habido, y lo he percibido quizás porque soy mujer, porque estoy cercana a organizaciones feministas, es que los principales mensajes de respaldo y apoyo que se han dado para Colombia han sido de organizaciones de mujeres, ¿no? Las mujeres del Kurdistán, las mujeres de Mayo de Argentina, las tesis de Chile, y infinidad de organizaciones de mujeres son las que han ayudado a romper el cerco de censura en redes sociales
y a difundir los mensajes, y todavía hoy mantienen convocatorias para hacer diferentes actos que digan, hey, está Gaza y todavía sigue por Colombia allá. Esa es la perspectiva que yo tengo, ¿no? La solidaridad no ha venido de organizaciones partidistas ni de gobiernos, ha venido más de organizaciones civiles, de abajo y principalmente de mujeres. Esa es como la perspectiva que tengo en este momento. Ok, gracias.